El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Acercando Esquinas. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante alrededor del ordenamiento territorial. Como ya saben, es el tema que nos convoca durante todo este semestre a propósito de la actualización del POT, no solo en Medellín, sino también en otros municipios del Valle de Aburrá, como Barbosa, Bello, y si no estoy mal, creo que también Sabaneta. Bueno, ahorita vamos a conversar un poquito más sobre este tema, y hoy nos acompañan dos personas que nos van a dar una mirada muy particular. Yo creo que es una mirada muy necesaria sobre la planeación del territorio y que la mayoría de las personas no cree que se conecte. Entonces, primero les voy a dar la bienvenida a las invitadas y luego les voy a contar de qué vamos a conversar hoy. Tengo a mi lado a Tatiana Herrera. Ella es de la colectiva feminista Callejeras, y les voy a pedir ahorita que se presenten un poco más y que me cuenten cómo este tema y cómo lo que ustedes trabajan las viene conectando con la planeación del territorio. Y tenemos conectada a Ana Lucía Giraldo, Ana Lucía Giraldo Liscano y Tatiana Herrera Úsuga, que no dije el segundo apellido. Y Ana Lucía es de la Mesa de Economía del Cuidado de Medellín y Antioquia. Bueno, les doy la bienvenida a las dos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y empecemos por acá con Tatiana. Tatiana, ¿qué es el colectivo feminista Callejeras? También contanos un poquito vos quién sos, cómo es esa trayectoria que tenés con este colectivo y cómo se conecta eso con el ordenamiento territorial. Gracias, Bella. Bueno, buenas tardes para todas, para quienes nos están escuchando y viendo. Yo soy una mujer joven, tengo 27 años y pues toda la vida en Medellín. Habito una de las laderas de esta ciudad. Digamos, justamente hoy estamos cumpliendo años las Callejeras, hace 5 años, y en el marco pues como de la pandemia sobre el COVID-19, fue que pues como por iniciativa de algunas mujeres y que estábamos trabajando también como pensándonos cómo es la vida de las mujeres en las calles y cómo se está también incrementando pues su precarización en el marco de esa pandemia. Entonces pues ahí como que empezamos a generar una serie de estrategias, y una de ellas fue, y la que aún perdura al día de hoy, son como los encuentros en las calles, específicamente en el barrio Colón. ¿Dónde está el barrio Colón? Bueno, muy importante para que empecemos también como a eso del plan de ordenamiento territorial. El barrio Colón, para quienes no saben, está en la Comuna 10, como hacia los lados de el sur, el centro sur, entre el puente el Parque de San Antonio, sí, hacia el sur, toda esa parte que está como entre el cementerio, antiguo cementerio de San Lorenzo, como entre el centro administrativo de la Alpujarra y San Diego. Entonces hay como un sector grande ahí, es el barrio Colón, okay, que comúnmente la gente lo conoce como Niquitao. Claro, yo te iba a decir que lo reconocía de esa forma, o sea, no se llama Niquitao. No se llama Niquitao. Okay. Pues es una forma en la que también hemos nombrado como ciudadanos, y las parceras también lo nombran como Niquitao. Okay. Sí, bueno, les voy a contar, yo brevemente también pues soy trabajadora social egresada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y pues como que muy apasionada también por el trabajo comunitario. Empecé a formarme también justamente en los recreandos de nuestros barrios en el año 2007, y ya pues como en el año 2017, junto a otra red de jóvenes que estaba en su momento, también empecé pues como a participar de la incidencia juvenil en la ciudad. Ok, muchas gracias, Tatiana, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Ana Lucía, cuéntanos un poquito quién es Ana Lucía, y también pues muy importante qué es la Mesa de Economía del Cuidado y cómo se conecta entonces esta mesa con el ordenamiento territorial. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que este tema está tomando cada vez mayor fuerza y estoy muy contenta pues como de la invitación. Bueno, yo soy Ana Lucía Giraldo Liscano, colega también de la compañera que nos acompaña, trabajadora social, pero hace ya más años, 20 años.
magíster en ciencias políticas, y desde el 2005, pero realmente consolidando desde el 2010, unas reflexiones ya pues como en el ámbito académico sobre cuidadoras de personas con discapacidad y economía del cuidado, ¿sí? Desde esa temporada inicié pues como este proceso, esta reflexión, la escritura sobre la importancia del cuidado, que ahorita pues les adelanto como algunos avances que hay ya a nivel mundial, en cuanto fue ya reconocido el cuidado como derecho de manera autónoma y no relacionado con otros derechos, y creo que eso es una ganancia. Y ahora con este tema de entender y hacer propuestas frente al desarrollo territorial con enfoque de género y con enfoque o perspectiva de los cuidados. Entonces, desde ahí un poco voy a estar conversando desde esa mirada. Con relación a la Mesa de Economía del Cuidado, nació también antes de la pandemia, esto fue en 2019-2020, pero la instalación de la mesa nos atrapó con pandemia. Fue entre febrero la instalación, marzo ya estábamos en confinamiento y arrancamos precisamente en un momento también histórico en Latinoamérica, donde empezamos a hablar de la importancia del cuidado, todo lo que implicaba el cuidado en términos de derechos y también de vulneración de derechos, sobre todo a las mujeres o las personas sujetas de cuidado. Entonces creo que ese fue un contexto bien interesante donde se dio este proceso y que todavía es actual pues la mesa y está generando bastantes propuestas, tanto en Antioquia como en Medellín y también a nivel nacional. Bien, muchas gracias, Ana Lucía. Y entonces, como escucharon las personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Corporación Región o a través del 101.4 FM de La Esquina Radio, hoy estamos muy conectadas con un tema que tiene que ver con cómo logramos pensar el ordenamiento territorial y en este caso el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín con un enfoque de género. Y esa es una mirada que parece que no se conectara, pues como que entonces la gente dice, no, pero es que es un plan, el plan no, pues como así que con género, no tendría que tener un enfoque de género, pero ustedes han dicho dos claves que me parecen muy importantes y que quiero que vayamos profundizando, porque hay una cosa que nos mencionaba Tatiana y es como ustedes se denominan callejeras, ¿cierto? ¿Y qué significa entonces ser callejera, habitar la calle? Porque cuando decimos eso entonces pensamos en las personas que están en situación de calle, pero ¿qué significa callejear? ¿Y qué significa eso como derecho y también profundamente pues como la necesidad de tener una planeación territorial para poder disfrutar de ese derecho? Empecemos por ahí, Tatiana. Bueno, súper importante que nombres como el derecho a callejear, ¿cierto? Pero también que lo que hemos aprendido de las mujeres y que incluso cuando llegamos a acercarnos a ellas pues como una iniciativa ciudadana, porque digamos que así lo hemos nombrado, veníamos con unas ideas, ¿cierto? Pero cuando empezamos a hablar con las mujeres y a ahondar un poco más en las causas o en esas motivaciones por ellas estar en sus condiciones de vida hoy, una se baja totalmente como de esas ideas, ¿cierto? Y primeramente hay que, pues yo tenía como una contrapropuesta, parece que significa ser una callejera y es más bien porque una persona se vuelve o elige volverse callejera. Okay. Y es muy duro, pero es la verdad, o sea, la realidad es que somos el resultado de violencias o estructurales o ausencias también como de garantía de derechos. Y hablando con muchas mujeres, como que las principales razones han sido que sus hogares no son espacios seguros. Y pues eso a comparación de que las calles han sido diseñadas para los hombres o pues como para ese arquetipo de lo masculino. Entonces hay como una transgresión ahí de las mujeres. Entonces, en primer lugar, como en la casa no es un espacio seguro, pero en la casa sigue del barrio, el colegio, entonces hay una expulsación. Luego, pues también como conflicto armado interno en el país. También últimamente, sobre todo, como los conflictos en los países vecinos, entonces una movilidad forzada internacional, pues como se le llama la migración, y que pocas, como en un menor porcentaje, personas, mujeres, personas disidentes exogenéricas
eligen estar en la calle como por un real querer, como un querer no pertenecer a nada. Pero eso también tiene unas implicaciones y es como que a nivel institucional o en muchas fases se concibe de que estas personas que están en unas condiciones de vida no merecen los mismos derechos que otras personas. Y pues es erróneo, por así decirlo, porque todos y todas somos personas merecedoras de los mismos derechos, ¿cierto? Entonces, claro, cuando nosotros llegamos con esta propuesta ni teníamos un nombre, fue como que también a partir de los encuentros, de generar como unos espacios seguros, como una red de cuidado, que empezamos a evidenciar que no las había y que la calle sigue siendo muy dura también para las mujeres, que incluso nosotras, pues que también hay como que diferenciar, tenemos un privilegio, es que tenemos nuestras casas, podemos saber que vamos a llegar a una casa y todo bien, mientras que hay mujeres que si no tienen para pagar la pieza, entonces tienen que dormir en un andén, y bueno, es también como elegir lo que está en la prioridad. Y en el marco de eso, pues entonces como que, bueno, no vamos a acercar las callejeras, pero entonces también nosotras tenemos como que unas violencias en ese espacio que llamamos como el espacio público. Y pues todas concebimos, hoy me coloqué esta camisa muy de coincidencia, pero es como las calles son, las calles son nuestras, también como en el marco de una consigna de que la podemos habitar, y eso va como de alguna otra manera ligado a ese derecho, pues como a habitar las calles porque nos la han negado, como que las mujeres en lo íntimo, en el hogar, en el estar cuidando, y está bien, pero a nosotras también como quien nos cuida, y a las otras personas que están en otras condiciones también. Entonces ha sido bonito porque digamos que de alguna otra manera también ha sido muy transgresora. Ustedes están defendiendo pues personas que eligieron vivir de una manera diferente, que son problemáticas y eso, y no se puede generalizar en un solo costal todo un montón de historias de vida que hay allí en las calles, que están totalmente que rebuscándoselas, y que en la mayoría de casos que hemos escuchado es como: yo estoy aquí porque en mi casa pasaba esto, yo estoy aquí porque me sacaron del territorio, estoy aquí porque me robaron mis hijos, porque salí a buscar mis hijos en la calle. Entonces también como que bajar ese manto de lo que se concibe como personas que son callejeras, y al final como la realidad es esta. Entonces como más o menos eso es lo que implica ser una callejera. Bien, a mí me parece muy interesante cómo se nos van conectando conversaciones, porque pues como les decía, hemos tenido un ciclo de varios programas hablando sobre el ordenamiento territorial. Y hay dos cosas como que yo conecto con lo que estás diciendo, y es el déficit de vivienda, que lo hemos conversado en otros programas, y cómo cada vez más por distintos temas que tienen que ver con conflictos o grupos armados o la desigualdad pues que tenemos también, y la pobreza, la gente va migrando y se va quedando sin lugar donde habitar, y bueno, pues puede llegar o a inquilinatos o a la calle. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, y con eso quiero pues conectar como a Ana Lucía, y es que en preparando un poco el programa anterior que hablábamos sobre el riesgo de desastres, nos dimos cuenta que la mayoría de mujeres pues que habitaban los barrios pobres, o sea, digamos que la mayoría de personas más bien que están en riesgo de vulnerabilidad en barrios populares, pues son mujeres, porque además son mujeres cabeza de hogar, y además según estadísticas, las personas que más ponen, digamos, como alertas frente a estas situaciones de riesgo de desastres, además no solo están en riesgo, sino que generan asuntos de cuidado ya más comunitario, de estar llamando alertas frente a estos riesgos, pues son también mujeres. Entonces ahí quiero conectar un poco como a Ana, con esta mirada desde de la economía del cuidado, de la mesa de economía del cuidado. ¿Por qué crees que sea importante que el POT tenga un enfoque de género y tenga una mirada de género y de cuidado? Sí, bueno, yo quiero retomar algunos asuntos que Tatiana mencionó muy interesantes, y primero es contarles que en esta construcción de la sociedad y un poco lo que ha sido cómo se ha ordenado la sociedad, así como ella lo menciona, las mujeres hemos estado rodeadas o un poco la dinámica que se ha creado es que estemos en el foro de lo privado, que es ese ámbito familiar precisamente, un ámbito que no es siempre seguro o no siempre cuenta con todos los recursos que se requieren para estar seguras, entre esas estar cuidadas o poder cuidar bien. Eso es lo primero que quiero anotar.
hay muchos territorios en Colombia y en Medellín que no hay calles, ¿cierto? Cuando hablamos de la calle, hablamos de lo público, o sea, de hacer parte de lo público. Hay barrios en Medellín donde no, literal, no hay calles, o sea, son escaleras o te toca caminar en montaña abierta, ¿cierto? En trocha, pero a lo que nosotros nos referimos con la calle es hacer parte de lo público como escenario de la cual nosotros hemos sido excluidas y que nos ha costado estar y que cuando estamos se siguen generando violencias, ¿sí? Como en una pugna, un espacio, es lo primero que quiero anotar. Lo segundo es que el cuidado ha estado precisamente situado en el ámbito de lo privado, ¿sí? Entonces, el primer elemento que como mesa y que vengo pues en todo este tiempo promoviendo con el acompañamiento a mujeres cuidadoras de personas con discapacidad es que el cuidado precisamente sea un tema público, o un bien público también de alguna manera, y eso requiere equipamiento público, ¿sí? Eso requiere que llevemos adelante modelos de pronto que hemos escuchado más fácilmente como el diseño universal, ¿cierto? Que genere inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad, que tiene que ver con lo público, con acceder al mobiliario, a la infraestructura pública, pero que a la hora de la verdad, cuando hablamos del diseño universal, estamos hablando que toda infraestructura pública que tenga ese modelo es accesible para todas las personas, ¿sí? Y aquí quiero terminar con lo siguiente. Miren, en los territorios están las mujeres, pero también las personas que no están dentro del sistema capitalista productivo, ¿sí? Entonces están las personas con discapacidad, están las adultas mayores, están los jóvenes que no se han podido insertar a la dinámica productiva capitalista y quedan en los territorios precisamente las personas o grupos poblacionales con altos grados de vulnerabilidad y sujetas de protección especial por parte del Estado. Entonces, cuando hay un desastre como el último que ocurrió hace poco entre Bello y Medellín y los que vienen ocurriendo, las que salen más mal libradas son estas poblaciones y entre ellas las mujeres y las personas cuidadoras, ¿sí? Que se sigue incrementando esa carga del cuidado porque no hay agua. Por ejemplo, esta comunidad duró 20 días sin agua, o sea, había que subir el agua para poder asistir, un derecho que es vital. Entonces, creo que esto de hablar del POT, como dice la pregunta, cómo lograr un POT con enfoque de género, yo creo que no lo debemos lograr, yo creo que debe ser ya un principio del Estado y de la gestión pública y de los tomadores de decisiones, porque no es un tema en pugna, o sea, es una responsabilidad del Estado que empecemos a ver, y ahorita lo vamos a mirar, qué es planear el territorio con enfoque de género y perspectiva de los cuidados, ahora que es también un derecho. Entonces, no debería ser un tema pues como para posicionar, sino que ya el Estado debe tener claridad de este asunto en cuanto tenemos normativa, hay COMPES y toda la infraestructura del Estado ya lo insta que diseñe todo con enfoque de género, como dice la normativa. Bien, entonces yo creo que ahí, Ana, nos estás abriendo un camino porque digamos que por lo menos lo que yo les estoy comprendiendo, y acá pues me la juego un poco como en ese doble lugar de no tener idea de lo que estamos hablando, es que cuando decimos que necesitamos un POT con enfoque de género, no es que estemos hablando de hombres y mujeres, no es que estemos en esa postura pues como de lo público y lo privado solamente y lo binario, sino que estamos hablando de un montón de cosas, estamos hablando de distintas poblaciones, estamos hablando de jóvenes, de personas con discapacidad, pero además estamos hablando de sectores, de la economía, del entretenimiento, de la recreación, del transporte. Entonces, tú me quieres decir algo, dale. Bella, justamente con lo que está nombrando Ana Lucía y lo que tú estás nombrando, no estamos nada alejados de la realidad ni de que sean poblaciones alejadas, porque justamente la mayoría de personas que en este momento están como sin techo o que están a la deriva mirando dónde van a vivir, vienen justamente de los barrios más periféricos y en su mayoría son mujeres también, son personas con discapacidad o que de alguna otra manera no querían ser la carga para otras personas en su hogar y entonces, listo. Y que no se han podido incluir, digamos, como en una dinámica laboral o en una dinámica social. O sea, lo que ahorita decía Ana con el tema de cómo son las poblaciones no productivas, ahí también entonces como que estas personas también entran en ese tema de no las productivas. Ok, entonces si tenemos en cuenta que cuando hablamos de un POT con enfoque de género son todas este montón de aristas, entonces me encanta la pregunta que pone Ana, entonces, ¿cómo se ordena un territorio con esta mirada? ¿Cuáles son
esas, digamos, como esos puntos claves que se tienen que tener en cuenta a la hora de planear un territorio con esta mirada del enfoque de género? Sí, yo quisiera ahí plantear algo que Tatiana mencionó ahorita y primero, sí, sí, o sea, el enfoque de género y el enfoque de cuidados o perspectiva de cuidado es ya como yo diría, bueno, no matrimonio, pero son dos elementos que ya deben estar de manera muy conjunta porque ahora Tatiana mencionaba algo muy importante y es las mujeres hemos estado por fuera, nos han situado un poco por fuera de lo público y cuando queremos estar en lo público surgen unas violencias. Entonces sí, lo primero que se debe reconocer es que los ámbitos públicos de participación y todo lo que esté por fuera de ese ámbito familiar sí resulta violento para las mujeres, empezando, y quiero aquí ya empezar pues como a notar un tema y es la seguridad, ¿sí? No es lo mismo estar a las 10, 11 de la noche en la calle, en cierta calle, siendo hombre o mujer, o sea, ya hay unas especificaciones, no es lo mismo ser habitante de calle mujer, ¿cierto? Empezando por todo lo que implica nuestra vida reproductiva, sexual y reproductiva como menstruar, ¿cierto? Solo ese elemento ya nos implica a nosotros como unos asuntos de mayor atención y mayor barrera precisamente para poderlos atender y garantizar. Entonces, creo que el tema del género es muy importante tenerlo como el elemento central y posteriormente el cuidado como ese enfoque que amplía la mirada, ¿cierto? En cuanto el cuidado no es un tema directamente de mujeres. Precisamente lo que se quiere con todo esto de la economía del cuidado y las R's del cuidado es generar una redistribución y que el Estado y todo lo que tenga que ver con lo público asuma y entre esas es redistribuir en los territorios el cuidado. No generar un POT o una infraestructura para que las mujeres continuemos cuidando y en ocasión confinadas en los hogares, sino por el contrario, generar una infraestructura que permita una redistribución en los cuidados, ¿cierto? Tenemos personas en los territorios que se pueden dedicar a eso, jóvenes, jóvenes, hombres adultos que ya lo están asumiendo, y ahí me gusta mucho cuando notas esto bueno, hablemos del cuidado ya como derechos, porque todos y todas vamos a ser cuidadores, necesitamos cuidarnos y vamos a requerir de cuidado en algún momento por un tercero o alguien de la familia. Entonces, mira que sí son dos cosas que son muy específicas, no las podemos meter en el mismo costal, ¿cierto? De género y cuidados, aunque sí tienen unos asuntos que se empiezan pues como a relacionar y por eso hay que tener tanta mirada, una mirada muy fina en el POT, ¿sí? Que no se nos vaya ya ahora a confundir estos temas del cuidado y que con todo lo del cuidado vamos a tener en cuenta el género porque no necesariamente ocurre eso. A veces hay políticas de cuidado que profundizan en la feminización y los estereotipos de género en el cuidado. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto y personas muy técnicas y conocedoras de qué implica una cosa y qué implica la otra, porque de hecho hay mujeres que decidimos o deciden no cuidar como tal en el sentido de la palabra y igual necesitamos territorios seguros para ellas, ¿cierto? Para todas las mujeres y todas nosotras que lo habitamos. Bien, les voy a invitar que hagamos una pequeña pausa y ya volvemos a seguir conversando sobre precisamente cómo habitar este territorio y además cómo hacer que sea seguro para todos y todas. Y lo que hicimos fue sentarnos a revisar el plan, los indicadores, escogimos algunos indicadores en líneas y temas que teníamos pues obviamente como la relación y es un poco un ejercicio bastante frustrante cuando tenemos a veces unos planes de desarrollo que están mal formulados o que los indicadores están mal formulados porque no hay líneas de base o porque los indicadores para superar la meta, voy a decir cualquier cosa y es que el universo está en 100 y la meta es 102, entonces como que hacer un seguimiento, un ejercicio de seguimiento desde la ciudadanía planteado solo desde lo técnico es algo que limita la conversación. Acercando esquinas, conversaciones de ciudad. Bueno, regresamos acercando esquinas y hoy estamos acercando unas esquinas muy interesantes, unas esquinas desde lo técnico y desde la planeación, los arquitectos, los urbanistas, pero también unas esquinas más desde esa mirada del cuidado que siempre se ha asociado pues como
o a las mujeres o al lugar de lo íntimo, uno cuida, no sé, su entorno cerquitica, pero también como ustedes han mencionado que habitar los distintos lugares de la ciudad requiere también una mirada de cuidado. No es lo mismo entonces yo salir con mis amigas y estar ubicada en un lugar o no sé, también salir con mis hijos o mis hijas y estar en un parque. Todo eso requiere una mirada del cuidado, de pensar cómo puede ser una ciudad no solamente segura, sino también pues accesible, por ejemplo, para las personas con discapacidad, como nos decía Ana. Entonces creo que son dos esquinas muy interesantes y quiero pues seguir como profundizando en esto. Tatiana, me gustaría preguntarte cuáles creen que son las principales demandas que tendrían las mujeres o las personas también que habitan las calles en este momento de cara al POT. Bueno, esa es una pregunta que me ha tenido así como muy... Porque bueno, yo quiero pues como hacer aquí un énfasis también para quienes nos están viendo. Callejeras empiezan a estar en estas discusiones, bueno, también como haciendo un esfuerzo por esta experiencia que estamos teniendo también como a nivel colectivo, a nivel comunitaria, convertirla en incidencia, ¿cierto? Porque tenemos una incidencia en el territorio y ya hay un reconocimiento y ha sido bonito, pero también como estas demandas, esto que escuchamos cada tanto de las mujeres, ¿cómo hacemos para llevarlo a esos espacios de decisión o de interlocución? Entonces, bueno, como que entramos a hablar con algunas organizaciones y entramos pues como en esta conversación de que, bueno, nos encontramos con una actualización del POT y yo considero que una de las principales demandas, y que eso no solamente creo que es de las mujeres y de las personas que están pues como en condición de habitancia en calle o bajo estas dinámicas, es como una garantía de derechos o por lo menos la posibilidad de tener una gestión de la vida, es decir, sea un trabajo digno, sea una oportunidad de educación dignas, porque de alguna u otra manera cuando estás en la calle, cuando de alguna otra manera tu vida cambia, ya no estás en un barrio haciendo parte de una familia, algo que de lo primero que se pierde son los documentos de identidad. Y eso puede sonar como, bueno, ¿y eso qué? Y pues sí, para una se hace un poco complicado ir a sacar nuevamente la cédula cuando estás habitando las calles, cuando estás en un hotel, y hay pues que ser muy realistas. Los hoteles en los que viven la mayoría de callejeras o callejeres o enteros ambulantes de esta ciudad, enteros solidarios, no tienen seguridad. Entonces allá se pueden robar bolsos, se pueden robar cualquier cosa y se pierden los documentos. ¿Y por qué nombro eso? Porque ya tú no tener un documento te está negando la posibilidad de acceder o a una beca o a un curso técnico o a incluso a un taller con X entidad, así sean gratis. Entonces, como listo, la gente me dice, no, pero es que para uno ser ciudadano no tiene que tener unos documentos, pero entonces también cómo hacemos unas diferenciaciones y pues generamos las estrategias o herramientas para que las personas puedan estar, porque de hecho muchas no pueden asistir a los talleres o los espacios que convocamos, seamos nosotras o en articulación con otras mujeres, con otras entidades, porque no tienen el tiempo, porque o es ir a gestionarte la vida, trabajar pues retacando, que es como pidiendo o vendiendo dulces o en los buses o reciclando, ¿cierto? Pero son condiciones de trabajo que son precarias realmente, que no hay una afiliación, una seguridad social, que estás también como la deriva de que la gente pueda tratarte mal o ni siquiera te traten. Eso como que principalmente, pero también está como la demanda de la vivienda, que es como algo que también hemos conversado. Ahorita lo decía Ana, y es como en el último evento pues como desastre que hubo lamentable, sí. Hablando con algunas compañeras como que están trabajando allí, me decían, hay mujeres que están y volvemos como lo mismo, como hay mujeres que están en la incertidumbre porque no saben dónde van a pasar las noches con sus familias, y son en su mayoría madres cabezas de familia, madres que no son víctimas de desplazamiento forzado o que han tenido que salir de sus territorios por diferentes situaciones. Incluso nos hemos encontrado con mujeres que han tenido que salir de los territorios por violencias como basadas en género, sea de sus compañeros o de las familias de sus compañeros, y como eso también como lo estamos pensando. Entonces como que la vivienda también
cómo sigue siendo una demanda en el término de que si ya es complicado para nosotros pagar un arriendo, ellas a lo que más fácil tienen acceso es a pagar una pieza de 15.000, 25.000 pesos, a veces de 12.000 pesos, y que son también lugares que no son nada seguros. Pues la realidad es que son lugares que también están de alguna otra manera permeados porque los manejan grupos ilegales, o pues como personas que no les interesa en lo mínimo que las personas estén viviendo en unas condiciones mínimas de dignidad, sino que es como págueme y ya, y si usted no tiene, pues le tiramos todos sus corruptos a la calle. Entonces, sigue habiendo una desigualdad muy tesa como para el acceso a oportunidades, y pues también a veces como que en los barrios el no estar en algún programa educativo o de empleabilidad hace que las personas se refugien en unas cosas de alguna otra manera un poco nocivas para nosotras, y pues eso desencadena como unos círculos que, bueno, ¿a dónde vamos a llegar también con eso? Sí. Bien, justo con este tema de la desigualdad, hace como 2 años tuvimos un seminario sobre el derecho de las mujeres a la ciudad, y una de las expositoras nos decía que efectivamente la ciudad no tiene las mismas horas para todo el mundo, ¿cierto? Y sobre todo para las mujeres, o sea, llegar y desplazarse, ir al trabajo no significa el mismo tiempo para todas las personas. Y yo ahí quiero preguntarle a Ana Lucía sobre una experiencia que creo que es muy conocida por todas, sobre las manzanas de cuidado que se han implementado en Bogotá y que tienen que ver precisamente como con ese ordenamiento del territorio para que hayan unas mujeres que puedan acceder a ciertos lugares, a ciertos servicios, bueno, como a ciertas condiciones. ¿Cómo funciona esa experiencia u otra que conozcas en términos como de cuidado de estas poblaciones y de las mujeres frente a los distintos accesos, pues como a servicios en la ciudad? Sí, me gusta mucho tu pregunta y quisiera que ampliáramos un poco la mirada. Ya hay otras experiencias a nivel nacional, en Pereira, en Boyacá. Pues Pereira como municipio, Boyacá como departamento, no sé bien en cuáles municipios específicamente. También en el Chocó, en Antioquia, en varios municipios se vienen dando como propuestas de lo que se conoce como manzanas de cuidado, de lo que en Medellín es el círculo de los cuidados, y es un primer paso a ese ordenamiento territorial, ¿cierto? Es un espacio físico donde se articula y se presente la oferta pública para que se acerquen todas las personas, tanto cuidadoras como personas sujetas de cuidado, a recibir pues como atención. Acá estamos en esos pasitos, ¿cierto? Pero quiero mencionar algunos que se vienen dando a nivel nacional, pues creo que es en Pereira. Por ejemplo, empezar a ampliar los horarios de las guarderías, ¿cierto? Que es uno de los temas que venimos conversando. El 47% de familias en Colombia son monoparentales con jefaturas femeninas. Ha aumentado esa tipología familiar. Entonces la pregunta es, o más bien la pregunta, no, la certeza es quiénes cuidan allí, y son mujeres las que todavía están liderando ese cuidado, y estamos en el campo productivo, ¿cierto? Lo que es este sistema pues económico, y a veces se nos hace muy, muy complicado cuando tenemos un bebé o una persona con discapacidad seguir esa vida, o tenerla con mayor condición pues como de garantías, cuando no tenemos una oferta que tenga a nuestros hijos, hijas o parientes o sujetos de cuidado en este tipo de entidades, por ejemplo en horas más extremas, ¿cierto? Todo el mundo a las 5 entrega, no, la idea es como horarios más extensos, nocturnos, y ya se están empezando a ver esas experiencias. Pero sí es cierto que en Bogotá inició este proceso, no recuerdo en qué localidad fue que arrancó, una manzana del cuidado que era toda la noche, o sea, 24 horas, ¿sí? Y eso a mí me pareció, porque nos la expusieron, fue muy bonita esa experiencia, y fue muy bella porque era para las mujeres que estaban en trabajo sexual y las que no, pero trabajaban en la noche, como en panaderías de 24 horas, en temas que tienen que ver con transporte público, y sus hijos y sus hijas amanecían allá, pero no estaban allá con seguridad, que eso es lo otro, ¿cierto? Una oferta que cuida, que era garante del derecho de los niños y las niñas, y yo creo que ese proceso fue ganador. Y uno que anunciaron hace poco, creo que fue en Manizales también, extender las horas. En Medellín
Tatiana y las personas que nos están escuchando y viendo, también hubo en algún momento una experiencia de buen comienzo, en un buen comienzo que quedaba por el pasaje de Boyacá. ¿Sí? También tenía un horario nocturno. Ahora bien, empiezan los debates, los costos, ¿sí? La infraestructura, ¿sí? Que es, o sea, el modelo está, las experiencias están y son viables. Ahora tenemos que empezar a hablar de cómo se va a hacer, cómo va a ser operativo, cómo va a ser real, y creo que esos son los debates que nos estamos dando actualmente. Y quiero anotar lo siguiente: el sistema de cuidados promueve un trabajo decente para las personas que van a empezar a cuidar en el ámbito también productivo o remunerado. No puede ser sobre el trabajo que no es decente que se sostengan las políticas de cuidado. Y me gustaría como anotar esto aquí, porque claro, ya vamos a empezar a posicionar que hay que cuidar, que hay que generar ofertas, pero sí, pero todas las personas que trabajen allí, hombres, mujeres o todas las personas que allí trabajen, deben tener un trabajo decente por cuidar. ¿Sí? Que eso también es otro asunto que estamos promoviendo, y creo que ahí logramos recoger como toda esa diversidad y esa complejidad de lo que va a implicar implementar en Medellín sistemas de cuidado, porque no nos podemos quedar pensando que es una idea, que es un modelo. Esto es viable, es muy viable, moviliza la economía, como tú lo mencionabas ahorita. Eso no es un asunto solamente de lo social o de inclusión social, familia, ¿cierto? La Secretaría, no, esto es de desarrollo económico. Esto promueve y moviliza la economía también de la ciudad y de los territorios, y dignifica, debe dignificar. En ningún momento puede ser para generar trabajo que no es decente, o voluntario no pagado, o en condiciones que también van en contra o con precariedades de condiciones de las personas cuidadoras. Quería como anotar un poco eso. Bien, por acá Tatiana. Pues tú no habías terminado. No, dale, tranquila. Bueno, como no te veo. Por acá Tatiana quería agregar algo a lo que mencionabas. Me parece muy interesante, pues, como el planteamiento de eso, de los sistemas y las políticas de cuidado, sobre todo, pues, como en Medellín y las grandes ciudades, porque siento que también va muy ligado como a las voluntades de quienes están gobernando, ¿cierto? Pero nosotras y nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues hacemos todo lo que esté al alcance para que justamente también eso quede y esté dentro de los POT, que es como a la final quienes dirigen los programas. Y ahorita cuando hablaba de infraestructura, de una pensé como, bueno, en el centro y en los barrios, pues yo he andado mucho a esta ciudad, como que infraestructura puede haber, o sea, como que pensaba en tantos lugares que están de alguna otra manera como desolados o desocupados y como utilizados. Exacto, como que no, como bueno, y eso porque, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires y subiendo para Buenos Aires hay una parte que se llama como el Liceo de la Universidad de Medellín, y mucha gente lo conoce, mucha gente fue egresada de allá. Y es un lugar que en este momento está abandonado y es gigante. Y pensar tantas personas que están como sin terminar sus estudios en la comuna, bueno, como que por nombrar uno, pero digamos que si hubiera un poco más de voluntad, quizá hubiéramos o estuviéramos un poquitico más adelante, ¿cierto? Como ya haciendo unos pilotos o cosas. Y siento que el hecho de que estemos conversando de eso no es tan desligado lo uno de lo otro, porque al final nosotras también estamos como cuidando, y estas mujeres callejeras también están cuidando, y ellas dicen como, profe, ¿y nosotros por qué no nos traen tal cosa de salud acá? Y bueno, pues hay un centro de salud cerca, pero digamos que la administración tiene algo que se llama Política Pública de Habitantes de Calle de la ciudad de Medellín, que es pues bonita en el papel, que tiene el enfoque de género, que tiene el enfoque de reducción de riesgos y daños, pero que dentro de los patios o centrodías o en los albergues que tiene como la administración para eso, estos espacios, por ejemplo, de participación, de diálogo, como que las personas que están allí sepan que se está trabajando como en temas de participación en la ciudad, no, entonces también como cuáles son las intenciones, ¿cierto? Claro. La gente no, ellos no están allí porque como una infantilización, como un paternalismo, no, también quisieran seguirse viendo mucho más involucrados en lo que está pasando con la ciudad. Entonces, bueno, eso como que quería decirlo. Bien, vamos a hacer una pausa nuevamente, sobre todo para darles a ustedes tiempo de pensar y que nos vayamos a esto último que están mencionando, que me parece tan interesante, y es propuestas. Si nosotros pudiéramos llevar unas propuestas con esta mirada del enfoque de género para planear el territorio, entonces, ¿cuáles serían esas propuestas? Ustedes ya han mencionado algunas, pero quiero
sobre todo que ayudemos a imaginarnos a las personas que apenas se están acercando, pues por un lado a pensar en el ordenamiento territorial y además le estamos poniendo este tema de la mirada de género. Entonces, ¿cuáles serían esas propuestas en salud, en educación, en participación que necesitan quedar en este POT? Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos. Pone su foco en la formulación del plan de desarrollo, en la incidencia técnica y política en la formulación del plan, y que precisamente también las organizaciones y procesos comunitarios lo vienen haciendo siempre, ¿cierto? No es cada administración, sino que yo creo que las organizaciones sociales y comunitarias vienen pensando la ciudad todo el tiempo, ¿cierto? Estamos incidiendo todo el tiempo. Específicamente en este instrumento, desde el proyecto Medellín la Ciudadanía tiene la palabra, pues en un primer momento convocó organizaciones con un foco también de cuáles son aquellas organizaciones que históricamente también no han podido tener una voz en los procesos de construcción de ciudad, ¿cierto? Que han sido excluidos, no es que no lo tengan, sino que han sido excluidos de esta construcción de ciudad, una ciudad que también se ha construido a espaldas de la ciudadanía. Acercando esquinas, conversaciones de ciudad. Bien, yo les dije que les dejaba una tarea y como no sé que no es una tarea fácil, pero ustedes saben más de este tema, yo quiero traerles unos ejemplos, así como ustedes han mencionado algunos. Yo recuerdo alguna vez hace mucho tiempo leyendo cómo la Asociación de Meretrices Argentinas hizo como una demanda, pues, me imagino que al gobierno bonaerense, para poder acceder a estudiar, porque la mayoría de estas mujeres, pues, tenían toda la posibilidad de estudiar, trabajan en las noches y necesitaban estudiar en el otro horario, pero todas estaban en extra edad, ¿sí? Y lo que acá conocemos como nocturnos, bueno, ya acá hay otra posibilidad de horarios, pero en ese momento los bachilleratos, pues que se llaman allá bachilleratos populares, eran como la posibilidad de estudiar y no podían hacerlo. Entonces, claro, son unas mujeres que llevan una propuesta concreta de cómo acceder a la educación. O también hace unos años nos contaba acá una de las organizaciones muy cercanas a nosotros, Putamente Poderosas, seguramente ustedes las conocen, tuvieron una iniciativa hermosa con relación a los niños y niñas que salen a vacaciones y qué hacen las mujeres que tienen que salir a trabajar con estos chicos y chicas en los inquilinatos, en las condiciones pues también como que viven en los inquilinatos y están en vacaciones. Entonces hicieron un proceso muy bello de vacaciones creativas y de estar recorriendo otros lugares de la ciudad. Entonces quiero invitarles a pensar, eso en términos de, acá les puse 2 ejemplos de derecho a la educación básicos, pero quiero invitarles a pensar qué significa esas propuestas que nos tienen que quedar en clave de cuidado pensando en este ordenamiento territorial, que no nos puede faltar. Uh-huh. Bueno, mira, yo lo primero que quisiera como anotar es en Medellín se está generando la propuesta de células territoriales que finalmente son mesas de trabajo para hablar sobre el POT en términos sectoriales y poblacionales, ¿sí? O sea, yo lo que pienso que se debe, pues con lo que se debe iniciar es escuchar primero las propuestas de las personas que habitan los territorios, es lo primero. O sea, las personas que saben cómo jalonar ese desarrollo están allá en el territorio y como las invitan a consultas, pues que realmente esas propuestas sí sean tenidas en cuenta. Es lo primero que yo quiero anotar, o sea, participación. Yo diría que efectivo, eficiente, no me gustan los adjetivos o los apellidos, pero a veces en ocasión sí hay que hacerlo porque la participación como tal, pues vamos a muchos espacios y cuando vemos el documento técnico no aparece nada, es lo primero. Segundo, este tema es amplio, ¿cierto? Habría que mirarlo a propósito del tema poblacional y sectorial. ¿Qué cosas son específicas de las poblaciones, pero se empiezan a conectar con otras, ¿cierto? Y se van volviendo como asuntos sectoriales, y tú acabas de mencionar una educación, que yo también quiero hacer un énfasis ahí, y quiero terminar con lo siguiente, tenemos que pensar eso en los bienes y los servicios, ¿cierto? Entonces, te voy a poner 2 ejemplos. Hay que pensarse los territorios con enfoque de curso de vida. ¿Qué necesitan los niños y las niñas?
¿Qué necesitan los adolescentes y los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas que estamos en el mundo productivo, hombres y mujeres? ¿Sí? Y los que no estamos que estamos en edad productiva y no estamos insertos todavía en ese mundo productivo. Esos son más o menos unos 5 o 6 grupos poblacionales que hay que consultar. Y seguro que vamos a empezar a hablar de temas muy similares: educación, salud, desarrollo económico, acceso al agua, hábitat, pero quiero anotar uno, el tema de educación. Y se une con la norma a nivel nacional. Tenemos la ley 115 de educación y tenemos el decreto 1421 que dice, pues todos los niños y niñas con discapacidad deben estar en la escuela, ¿sí? En la escuela. Hoy, si empezamos a mirar los datos, no todos y todas están en la escuela, hay todavía barreras, eso genera sobrecarga de trabajos de cuidado o unas barreras muy fuertes para las cuidadoras por ese tema. Entonces yo empezaría, por ejemplo, a revisar el tema realmente de la política de inclusión educativa en Medellín y en los territorios, que aquí hay unos avances interesantes, pero que conozco casos de niños y niñas sin educación, o que las mamás o los cuidadores tienen que ir al aula y si no van, no pueden estudiar. Los conozco y los podría anotar, ¿cierto? Entonces ahí todavía hay unos asuntos que hay que avanzar en Medellín. Y ahora bien, me dicen, está el cupo, está la profe, está el ajuste razonable, está todo. Bueno, empecemos a hablar del transporte del niño o la niña, los costos, el acceso, la bajada de la 8, bueno, aquí Tatiana que está, ¿cierto? De la torre, de todo eso, de ese sector, baje con una persona que tenga una discapacidad física, cognitiva, con su cuidador, que es adulto mayor, mayor, ¿sí? Empieza a hablar de la accesibilidad y la movilidad. Segundo tema grueso para mí, el transporte y la movilidad a propósito de la calle y el derecho a lo público. Entonces mira que si ponemos esas dos cosas y los costos del transporte, yo diría, tenemos 3 asuntos bien interesantes, ¿sí? Y quiero anotar otro para terminar, y es el tema de la seguridad alimentaria para el cuidado. Este asunto que vemos en Medellín tan interesante de las terrazas en las viviendas, o de las huertas en las terrazas, perdón, de cada vivienda, o las huertas comunitarias. Eso tiene que ver con el cuidado y tiene que ver también con la planeación del territorio y con el cuidado del agua, todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Quiero como anotar eso, son temas muy técnicos, yo siento que Medellín lo puede lograr. Y quiero anotar algo porque creo que ya se está agotando el tiempo, y es algo que mencionó ahorita Tatiana. Hay personas que por ahí dicen, ay, pero es que esta es una revisión parcial. No, o sea, da alineamiento técnico para otros debates que más adelante nos vamos a dar. Pero si seguimos en esta deuda, ¿cierto? Como decíamos, como dice la pregunta, ¿será que logramos el enfoque de género? ¿Será? No, es que ya no debería estar en la pregunta, es que ya deberíamos en esta revisión incluirla y luego seguimos avanzando, ¿cierto? Pero sí hay que instar en este momento a los tomadores de decisiones, al Consejo, que es quien hace el control político, que sí estén estos enfoques en este nuevo documento, y que esté, y obviamente pues seguiremos con el debate de los planes. O sea, aquí está el plan de cómo lo vamos a hacer y luego cómo se va a ejecutar, y los presupuestos y los contratos de las personas que van a ejecutar precisamente eso, que son otros debates. Pero yo sí pienso que sí, la actualización de estos documentos ya debe tener claridad. Y quiero anotar más aún cuando ya el cuidado es un derecho y fue ya declarado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que aquí ya no hay forma de decir, es que es de las mujeres, es de feministas, es de un asunto muy cerrado. No. Estamos hablando de que ya hace parte de todo ese marco normativo de los derechos humanos de todas las personas. Gracias, Ana. Tatiana. Yo, recogiendo todo lo que dijo Ana, que me sumo y que siento que mis compañeros y compañeras se suman a eso, porque estamos también cuidando, ¿cierto? Y también como que bajo unas garantías que una dice, bueno, que escuchar fundamental, ¿cierto? Y que la escucha no sea con los mismos sectores, sino como, bueno, como también hago para escuchar a otras personas que no están organizadas en la sociedad, bueno, no están organizadas bajo colectivos, bajo movimientos, pero que de alguna u otra manera también les inquieta lo que está pasando o la forma en la que se está gobernando como la ciudad, ¿cierto? Yo de acuerdo también como con lo que dice Ana, siento que Medellín puede lograr cosas muy grandes, que Medellín ha avanzado, pues, pero que a veces también como que retrocede, como que cada cuatrenio que llegan allí ciertas administraciones con ciertas posturas o visiones, como que pues pucha, no se va como años atrás. Y entonces qué bueno que es en este momento la actualización nos deje la posibilidad de ver también como derechos fundamentales como ese de la educación, de la alimentación. Yo
antes de que ella lo dijera, yo dije, como la alimentación es fundamental, porque muchas personas dejan de asistir a muchos lugares como el colegio, o dejan incluso pues se piensan es el cómo voy a comer yo mañana o de dónde, y están las posibilidades también para eso. Y pues algo que también quería anotar es como que Callejeras trabaja bajo un modelo que estamos pues camellando hace poquito, se llama reducción de riesgos y daños de amplio espectro. Eso es un enfoque muy relativamente nuevo en Latinoamérica, en Colombia. Aquí hay organizaciones que lo han trabajado pues pero hace mucho tiempo y han venido ampliando eso. ¿Y de qué se trata brevemente? Es como que trabajar con las personas que que usan sustancias psicoactivas, porque nosotros tenemos que reconocer también que la mayoría de las personas con las que trabajamos son usuarias de sustancias psicoactivas, no bajo una sustancia o atacando la sustancia, sino venga, la persona, cuál es el universo de la persona que está allí. Y cuando se llama de amplio espectro es porque estamos brindando alternativas y herramientas a esas personas o a esos grupos poblacionales para que reduzcan un poco como el riesgo de sufrir una enfermedad o valga la redundancia, riesgo por estar usando una sustancia, ¿cierto? Entonces algo que me parece fundamental es como apoyar también a las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Somos como cuando, o sea, que no solo sea como el tema de aplicar una convocatoria y lo demás, sino que como también técnicamente podemos acompañarlas, y en este momento se está haciendo, pero siento que eso tiene que seguir avanzando de una manera pues como más acelerada, y que la participación sí sea sectorial, pues que no sea como, la participación ciudadana se está dando bajo el indicador tal, sino que eso sea un poco más, con una lupa más amplia a quienes realmente se les está haciendo estas invitaciones. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a las dos por esta conversación. Creo que ustedes cerramos esta conversa con un reto muy importante, y es realmente esa participación efectiva de los territorios y de los sectores, pero también una participación que logre recoger estas miradas de cuidado. Y yo creo que ahí Tatiana nos pone una tarea muy importante a las organizaciones sociales que estamos acompañando estos procesos, porque si bien no es fácil entender lo que significa la planeación del territorio, también para muchas personas puede ser complejo conectar esa idea del cuidado en esta planeación del territorio, y creo que ahí un reto es acompañar precisamente esos saberes y esos conocimientos que ya tienen las poblaciones y ayudarlos a que tengan una mirada y un enfoque de cuidado. Creo que eso es un reto muy importante. Y yo creo que algo que también, cuando decían como la redistribución del cuidado, sí tiene que ser fundamental, porque en este momento pues seguimos siendo como incluso las mujeres quienes estamos incentivando a la participación, al accionar en la ciudad, en los espacios, como que seguimos siendo las mujeres. Y yo, por ejemplo, crecí en un barrio en el que las mujeres pues lo fundaron, las mujeres siguieron peleándose muchas cosas. Ahora pues que vengo trabajando en el centro, veo que son las mujeres las que también están llevando a las niñas, las que están generando como sus redes de cuidado, y bueno, como que esa redistribución también tiene que propender por un cambio cultural, como que en el POT deben quedar cosas muy puntuales, pero como que también eso tiene que ser un llamado a que en la sociedad, en un tintico o en alguna conversa, esto también quede como no, parce, hay que cambiar el chip. Bien, entonces les agradezco mucho y les esperamos, pues todavía nos quedan muchas cosas que seguir conversando, vamos a mirar en otra oportunidad que podamos profundizar, y les esperamos nuevamente en 15 días para conversar sobre la planeación del territorio en Acercando Esquinas. Muchísimas gracias. Gracias.